Las disciplinas de una mujer piadosa. El alma. Capítulo 2. La disciplina del Evangelio. La fuente de la piedad. Yo soy un evangelista del alma. Me encanta interactuar con la gente que no tiene ni idea del mensaje de la Biblia. Es increíble observar la luz que aparece en los ojos del no creyente que de golpe comienza a comprender la verdad. Y me siento decepcionada si una persona cierra la puerta a toda discusión o debate. ¿Por qué me entusiasma tanto el Evangelio? Porque revela el plan amoroso de Dios para este mundo y para la humanidad, hombres, mujeres y niños. Son las buenas nuevas, las mejores noticias que podríamos recibir jamás. Cuando una persona comprende el amor de Dios en Jesucristo, su vida cobra finalmente sentido. ¿Recuerdan el momento en que comprendieron por primera vez el Evangelio? Todos los días, las buenas nuevas del Evangelio le son reveladas a alguien a su alrededor. Hace 7 años atrás, Dios le estaba manifestando sus buenas nuevas a una joven que regularmente nos servía una taza de café a Ken y a mí, en un café de la zona llamada Starbucks. A mi esposo y a mí nos gustaba ir caminando a este café, no solo porque servían un magnífico cappuccino, sino porque Stacy se encontraba detrás del mostrador. Ella era una pelirroja llena de vida, quien hacía que la compra de un café fuera toda una experiencia. Aún antes de ingerir la cafeína, uno ya se sentía mejor porque Stacy tomaba el pedido. Debido al hecho de que ella aparentaba estar siempre tan contenta, uno nunca se hubiera podido imaginar que estaba involucrada en un devastador divorcio y una batalla por la custodia de sus hijos. Sin embargo, alguien lo sabía. Una ex vecina, una cristiana que ahora vivía en una ciudad lejana, como estaba preocupada por Stacy, la animó a que visitara su iglesia. Unas semanas después, Stacy, sola y algo indecisa, vino a la iglesia College por primera vez. Cuando el personal pastoral caminó hacia la plataforma para comenzar el servicio, Stacy reaccionó. ¿Qué está haciendo ese señor simpático que viene a Starbucks con su esposa en la plataforma? Cuando ese señor simpático se puso de pie para orar y predicar, ella escuchó como nunca lo había hecho antes. A la mañana siguiente, Stacy nos saludó con aún mayor energía que lo usual. Nos contó sobre la sorpresa que se llevó cuando descubrió que mi esposo era un pastor. Nos preguntó si yo me podría reunir con ella, ya que tenía preguntas acerca de la Biblia. Estábamos contentísimos. La ex vecina de Stacy nos llamó para decirnos que ella estaría orando por nosotros. Mucho tiempo antes de que la conociéramos a Stacy, Dios ya había estado obrando en su vida para prepararla. Ella estaba lista para escuchar las buenas nuevas del Evangelio y recibir a Cristo como su Salvador. Y así lo hizo. Con su conversión, Stacy comenzó una nueva forma de vida. Su fe en las buenas nuevas del Evangelio se ha convertido en el centro de su vida. Ella es una devota estudiante de la palabra de Dios. Su talento como mamá refleja su deseo de ayudar a que sus hijos crezcan en piedad. Después de su compromiso con su familia, lo que más valora Stacy es su ministerio a los estudiantes de la iglesia intermedia. Ella halló vida misma en el Evangelio. Pero no todas las personas que profesan ser cristianas atesoran el Evangelio con el mismo entusiasmo y tenacidad. Para algunos, el cristianismo es solo una parte de sus atareadas vidas. Tienen sus empleos, sus grupos de autoayuda en YMCA, sus horas de gimnasia, y su vida espiritual también. Otros ven a su experiencia cristiana como un recuerdo. El día que dije la oración, o me acerqué al altar, o me uní a una iglesia. Para muchos el cristianismo es un boleto al paraíso. Ellos desean la garantía de que todo va a estar bien cuando se mueran, pero no desean tomarlo con demasiada seriedad ahora. Muchas familias acoplan al cristianismo como una parte del paquete de su estilo de vida. Disfrutan la atmósfera íntegra que brinda la iglesia, la buena enseñanza moral para los niños, las cenas en conjunto y las reuniones de mujeres. Ninguna de estas últimas opciones sobre el Evangelio es lo real. Ninguna ve al Evangelio como lo revela la Biblia.
El Evangelio de Jesucristo es implacable en su búsqueda de convertir a todas las áreas de nuestro corazón y nuestra vida. El Evangelio lo abarca todo. Es en realidad la única fuente para una vida piadosa. Busquen en todas partes y no tendrán más que, con suerte, autorreforma y con mala suerte, idolatría. ¿Desean ser mujeres piadosas? Dado que intentamos discutir las muchas áreas de la vida de una mujer que son moldeadas e informadas por el Evangelio, debemos saber lo que es este Evangelio y creerlo. Luego, como nuestra amiga Stacy, debemos estar preparadas para convertirlo en el centro de nuestra vida. ¿Qué es el Evangelio? Recientemente un grupo diverso de mujeres de nuestra iglesia, jóvenes y mayores, casadas y solteras, viudas y divorciadas, se reunieron para estudiar cómo influye la fe en el Evangelio a la forma en que vivimos. En la primera sesión les pedí que escribieran una respuesta clara a la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Sencillo, ¿verdad? La respuesta debería caer de nuestros labios como el abecedario. No. Todas estas mujeres creyentes y piadosas tuvieron dificultad para componer una definición clara y sucinta del Evangelio. Fuimos humilladas. Algunas mujeres escribieron páginas enteras describiendo cómo convertirse al cristianismo. Otras describieron técnicas de evangelización. Algunas enumeraron los beneficios del Evangelio. El Evangelio en sí se perdió en esa gran neblina de palabras. Cuando les preguntamos a la gente, ¿cómo saben que son cristianos?, a menudo contestan: porque lo acepté, u oré, o caminé hacia el frente. ¿Notan el uso del yo? Todas estas respuestas les dan preeminencia a lo que la persona ha hecho. Esa es la raíz de la confusión general acerca del Evangelio. El Evangelio trata sobre lo que Dios ha hecho. El cristianismo es la única religión en la cual la salvación no puede ser ganada. Los cristianos saben que nuestra salvación fue alcanzada por medio de lo que Dios ha hecho, no por lo que hemos hecho nosotros. Esta es la verdad que Jesús gritaba desde la cruz: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. El Evangelio de Dios. El Evangelio le pertenece a Dios. Es su Evangelio. De una etapa a la otra, la Biblia trata sobre el Evangelio de Dios. Fue su idea y su plan. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 8. La Biblia, comenzando en Génesis, revela el plan de Dios de restaurarnos a lo que habíamos sido creados a ser, un pueblo hecho a su imagen, viviendo con gozo bajo su reinado de amor y su bendición. No obstante, aun cuando nos salva, el Evangelio no es principalmente acerca del hombre y sus necesidades. A pesar de estas cosas, no deja de ser importante ni tampoco dejan de relacionarse entre sí. Por bueno que suene, un evangelio centrado en el ser humano no es el Evangelio de Dios. Un evangelio que se concentre principalmente en las necesidades o la culpa o los sentimientos o los deseos del ser humano no es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios son noticias asombrosas sobre lo que su Hijo Jesucristo ha logrado en la cruz. Trata acerca de lo que Dios ha hecho. Cristo crucificado de acuerdo a las Escrituras. Cristo es la figura central del Evangelio de Dios. Nuestro grupo de estudio llegó a la conclusión de que la explicación de Pablo del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4 es el texto fundamental y dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Énfasis de la autora. Pablo lo mantiene todo muy sencillo. Jesucristo murió por nosotros.
por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Luego agrega 2 veces una frase muy importante, pero que es a menudo pasada por alto, según las Escrituras. En otras palabras, el Antiguo Testamento es la fuente y ratificación de este Evangelio y de este Jesucristo. Al señalarnos las Escrituras del Antiguo Testamento, Pablo nos está diciendo que Jesucristo no vino en un vacío, un acontecimiento sin ninguna relación con el pasado o el futuro. Él vino como la culminación y cumplimiento del magnífico plan de Dios en la historia según es revelada en el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la cual Pablo declara: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Jesucristo es el sí profético a todas las promesas del Evangelio en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. La primera insinuación de esta verdad fue revelada en el Jardín del Edén, donde Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Génesis capítulo 3 versículo 15. Cristo mismo se refirió también a las Escrituras del Antiguo Testamento para explicar el Evangelio a los discípulos desalentados que caminaban por el camino a Emaús después de su resurrección. Los reprendió con estas palabras: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. ¿Qué estudio bíblico debe haber sido ese? Cristo en forma sistemática los llevó a través de todo el Antiguo Testamento, explicando su muerte y su resurrección como el cumplimiento de sus promesas proféticas. Pedro comprueba ese mismo punto importante sobre el lugar de Cristo en el centro de la verdad de las Escrituras. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esa salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les ha anunciado a los que le predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 10 al 12. ¿Lo vieron? Los profetas del Antiguo Testamento nos estaban sirviendo a nosotros, a ustedes y a mí. Isaías, Jeremías, Daniel, David y todo el resto de los profetas escribieron sus libros para que nosotros que vivimos de este lado de la cruz podamos reconocer a Jesús como el Cristo, el único y verdadero Mesías, quien es el único que tiene la palabra de vida, el Evangelio. Ellos escribieron para nuestro beneficio, de modo que escuchen esto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque como dijo Pablo, si creemos en cualquier otro evangelio, hemos creído en vano. En el día cuando todo, incluyendo la teología, se decide por voto popular, qué sencillo es creer en otro evangelio. Qué fácil es darle forma a nuestro Dios según lo que pensamos, que debería ser, y no permitir que las Escrituras en su integridad lo definan. Algunos hombres se acercaron a Jesús y le hicieron esta pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, énfasis de la autora. A nosotros nos corresponde creer. Sin embargo, debemos creer en este Jesús, el Cristo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras, y no uno que pertenezca a nuestra propia imaginación. Aquí les debo preguntar: ¿en qué evangelio cree usted? ¿Es vuestro Jesús un Mesías definido por vuestra propia imaginación
o el Mesías prometido definido por las Escrituras. El Jesús de la Biblia es totalmente maravilloso, y su evangelio es el único camino que nos conduce a la piedad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. Es posible que ustedes no hayan aún comprendido totalmente el evangelio. Para estar segura de lo que han hecho, he incluido 2 maneras de vivir al final de este capítulo. Es la explicación más clara del evangelio que se puede obtener hoy día. Si ustedes no están seguras de vuestro estado espiritual, léanlo y háganlo ahora mismo antes de continuar. Mis hermanas, voy a dejar este capítulo ahí. Tenemos más información, pero como es un poquito extenso el capítulo, voy a dejarlo ahí. En la siguiente grabación pues voy a leerles lo que dice la autora acerca de estas 2 formas de vivir que ella plantea, para que podamos tenerlo claro. Así que vamos a hacer esta parte. Vuelvan a escuchar si desean esta parte del segundo capítulo, y luego yo les voy a dejar las preguntas que vienen respecto a esto en el grupo de agradecidas. ¿Ok? Pues ahí lo dejo.